Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Olympiacos se acaba de proclamar campeón de la Conference. El fútbol griego tiene ese título a nivel de clubes, porque lógicamente ya ganó aquella Eurocopa de 2004. Tiene ese título a nivel de clubes que nunca había conseguido. Un fútbol como el griego, que había tenido equipos que habían jugado una final de Copa Europa, como el Panathinaikos. Por fin consigue un título europeo con este gol en el último instante de la prórroga del Cavi, que había sido un jugador bastante bien controlado por Milenkovic, que ha hecho un partidazo. Vamos a analizar bastante del partido. El partido ha sido tremendo, no ha sido brillante el partido, la verdad. La primera parte ha sido más bonita, ha sido un partido más de ida y vuelta. La segunda parte se atascó mucho y poco a poco la Fiorentina crecía. Yo creo que estaba más cerca en muchos momentos de ganar el partido de la Fiorentina, pero al final golpeó un hombre que estaba siendo absolutamente controlado, como es el Cavi, que ha sido el héroe de la competición, el máximo goleador de la competición y que ha marcado el gol que le ha dado el triunfo. Esta imagen, por ejemplo, de Kwame es evidente, ¿no? La decepción de la Fiorentina, que pierde su segunda final consecutiva de Conference. No hay manera de que gane la Fiorentina un título europeo desde hace tantos años y la verdad que el equipo ha tenido momentos buenos, pero a mí los cambios, por ejemplo, los cambios que ha hecho Italiano, que es un técnico que me gusta bastante, los cambios que ha hecho Italiano no me han convencido. Luego lo voy a comentar mucho más cuando hablemos de los 11, etcétera, etcétera, porque no me ha convencido ni mucho menos los cambios que ha hecho. Y desde luego, si hay un personaje por encima de los demás, además del Cavi, por supuesto, es este hombre. Mendilibar, impresionante lo de Mendilibar, que ganó la ganó la Europa League la temporada pasada con el Sevilla y que esta temporada acaba de ganar la Conference. Segundo título consecutivo europeo que gana Mendilibar, que veremos si al final acaba dando el salto a uno de los más poderosos del fútbol europeo. Ya veremos qué pasa con él, porque desde luego lo que está haciendo es tremendo. La temporada pasada al Sevilla le cogió en el tramo final, le salvó del descenso, que estaba muy complicado, le acabó ganando la Europa League, se marcha del Sevilla. Llega a Olympiacos a mitad de temporada y le hace campeón de la Conference. Impresionante. Un Olympiacos que ha remontado eliminatorias increíbles ya con Mendilibar. La que remontó contra el Maccabi fue impresionante en el partido de vuelta. Es verdad que el partido de vuelta fue en campo neutral, pero la que remontó con el Maccabi fue impresionante. Y desde luego la eliminatoria contra el Aston Villa de semifinales fue gloriosa. Y aquí tenemos a Vincenzo Italiano, que ya digo, cuyos cambios a mí no me han convencido. Sinceramente, los cambios no me han convencido. Vamos a hablar bastante del partido, vamos a analizar muchas cosas de esta final de la Conference. Es un partido que se ha hecho un poquito largo en algunos momentos. Ya digo que la segunda parte ha sido, bueno, pues no ha sido demasiado brillante la segunda parte. La prórroga tampoco mucho, pero al final la emoción fue tremenda al final. Estos han sido los 11 de los dos equipos, amigos de Mundo Maldini. Olympiacos ha salido con Cholakis en la portería, con Rodinei, Retsos, que por cierto recibió un golpe tremendo en la cabeza en la primera parte y al final pudo aguantar el partido. David Carmo, el portugués, que ha estado bastante bien, y Ortega. Gece, partidazo de Gece, de Santiago Gece, el argentino, que ha hecho un partido tremendo en el medio campo y que ha dado el pase del gol, no lo olvidemos. Gran partido de Gece, que ha dado el pase del gol al Cavi, y Borra en el medio campo. Y luego Podence en la izquierda, Fortunis en la derecha, Chiquiño por dentro y arriba el Cavi. Un el Cavi que es verdad, amigos de Mundo Maldini, que el Cavi no había hecho prácticamente nada, pero tal y como estaba en la competición, yo creo que Mendilibar ha hecho bien en dejarle hasta el final y bien que se ha demostrado al final con ese gol que le ha dado el título a la Fiorentina. La Fiorentina con Terracciano, que ha hecho un buen partido, Dodó, dos laterales bastante ofensivos, Dodó por un lado, Rodinei por otro, los dos brasileños. Martínez Cuarta, partidazo de Martínez Cuarta, que yo creo que ha sostenido al equipo en muchos momentos de la Fiorentina. Milenkovic, que ha hecho un partidazo, la verdad que los dos centrales de la Fiorentina me han gustado mucho. Biraghi por la izquierda, con Artur, muy poquito de Artur, muy decepcionante la final de Artur del brasileño, Mandrágora, y luego Nico González, que ha estado bastante bien, ha acabado agotado en el partido, la verdad, Kwame, Bonaventura y arriba Velotti, que al final acabó marchándose por ese golpe en la cabeza. Por cierto, que en la segunda parte, ya en el tramo muy final, entró Beltrán, delantero centro, y acabó jugando pegado a la banda izquierda. Es verdad que Enzola, el que entró en la Fiorentina, fue de los que más peligro llevó en la Fiorentina, y a lo mejor dejándole ahí cerca de la posición de 9, pues podía funcionar. Pero lo cierto es que al final meter a Beltrán, que es delantero centro, cerca del costado izquierdo, a mí me parece que a mí los cambios de Italiano sinceramente no me han convencido. Y aunque ha estado cerca de ganarlo, porque ha estado incluso más cerca de ganarlo en muchos tramos del partido, de hecho, luego lo veremos con los amigos de Flash Score, ha tenido más disparos a puerta, ha tenido más oportunidades de gol claras,
al final, creo que los cambios han sido muy contraproducentes para la Fiorentina. Quiero decir otra cosa también importante, y es hablar de Jovetic. Mientras vemos aquí a Belotti, Jovetic ha entrado en también el tramo final de partido. Es un jugador que está ya muy venido a menos con respecto a lo que parecía que iba a ser. Ex jugador de la Fiorentina, entre otros, el Inter, del Sevilla. Bueno, pues Jovetic yo creo que ha aportado bastante. Ha entrado por Fortunis, que es un jugador también de bastante talento, y la entrada de Jovetic ha aportado bastante al equipo del Olympiacos, y ha terminado por ser también importante, por supuesto, cuando más sufría el equipo. Aquí tenemos a este histórico Olympiacos en un día para la historia del fútbol griego, por supuesto, y de Olympiacos en particular. Con Vicente Iborra, que luego comentaba después del partido que le gustaría volver al Levante, y que después de la decepción con el Levante de no poder ascender en la última jugada del partido, con aquel gol del Deportivo Alavés, recuerdo perfectamente el partido. Hoy, digamos que el fútbol siempre te da revanchas, hoy se le ha dado, y de qué forma, y desde luego a Mendilibar también, el fútbol le ha dado revanchas, y de qué forma, porque ahí tenemos al equipo, aquí tenemos a Mendilibar, que desde luego será el hombre más feliz del mundo, y desde luego me parece a mí que como técnico, yo creo, como técnico, siempre con un perfil modesto, se ha ganado desde luego el respeto ya para siempre de todos, evidentemente, con 2 títulos europeos consecutivos. Aquí estaba pensativo antes del partido, Mendilibar, antes del partido. El partido se ha jugado en Atenas, en el campo de la EK, y desde luego tremendo triunfo de Olympiacos. Quiero decir algunas cosas más. Ahora vamos a ver algunas estadísticas, algunos detalles. Podence me ha gustado en la primera parte, luego ha ido un poquito a menos, pero creo que ha hecho un buen partido en la primera parte, un jugador de bastante nivel. Aquí tenemos uno de los choques del Cavi con Milenkovic, que han sido varios en el partido, y ha sido tremendo cómo se ha peleado con los centrales. Absolutamente controlado y secado ha estado el Cavi por Milenkovic. O sea, el resultado realmente, sinceramente lo tengo que decir, no termina de explicar el partido. Esta imagen de Bonaventura, que tiene una ocasión, esto es cuando tiene una ocasión en la primera parte bastante clara. Esta ocasión de Bonaventura y esta imagen, esta foto de Bonaventura con las manos en la cabeza, tiene que ser lo que sientan los hinchas de la Fiorentina ahora mismo y los jugadores de la Fiorentina. Porque es que, sinceramente lo digo, creo que el resultado no explica al final el partido, no explica del todo el partido. No lo explica, pero es verdad que ha sabido competir Olympiacos, ha encontrado su momento y al final lo ha tenido. Esta es otra ocasión más de Bonaventura ante Zolakis, que por cierto es un portero al que le dio confianza el propio Mendilibar cuando llegó a mitad de temporada, y eso también hay que ponérselo a Mendilibar en su haber. Este es un gol anulado a Milenkovic por un fuera de juego que sí que era, aquí lo vemos bastante justito, pero sí que era el fuera de juego. Por cierto, el gol del Cavi, ha habido un rato que han tardado en dar el gol, lo ha mirado en el VAR y está habilitado por milímetros, ¿no? Pero bueno, finalmente sí que valió el gol. Este es el gol que no valió de Milenkovic en la primera parte. Los primeros minutos del partido fueron un ida y vuelta tremendo, y luego al final esta es otra jugada más del Cavi. Esta no es el gol, pero esta es otra jugada más del Cavi. Digo que al final, después de lo que se ha vivido en el partido, el final feliz ha sido tremendo. Aquí tenemos el momento en el que justo ve que es gol ya del Cavi, y el momento en que se desata la locura de la hinchada de Olympiacos. Antes de seguir, quiero que veamos muy rápido, ya terminamos el vídeo, amigos de Mundo Maldini, quiero que veamos muy rápido algunas estadísticas de los amigos de Flash Score. El partido acaba de terminar. Si me da tiempo, mañana haremos, aunque estamos preparando todos los vídeos de la Eurocopa. Por cierto, me voy el viernes ya para Londres. Mañana tendremos el vídeo de los pronósticos de la Champions, de la final, y viernes y sábado vídeos desde Wembley de la final de la Liga de Campeones. Lo que yo os comentaba, más tiempo la pelota a la Fiorentina, esto no significa mucho. 17 remates a 6 de la Fiorentina. Ha rematado casi el triple la Fiorentina. Eso sí, a puerta solo 4 de la Fiorentina por 4 de Olympiacos. Al final, lógicamente, esto se decide por goles, eso es evidente, pero también es verdad que la Fiorentina, sin hacer un buen partido ni mucho menos, y con problemas en los cambios, ya digo, que no le han funcionado, creo que ha estado bastante cerca de ganarlo en muchos tramos del partido. Y cuando ha llegado el gol, estaba bastante más cerca, sinceramente, bastante más cerca el gol de la Fiorentina que el gol de Olympiacos. En fin, Olympiacos campeón. Enhorabuena al fútbol griego, enhorabuena a Mendilibar, enhorabuena al Cavi, y ya tiene el fútbol griego su título de clubes que no había conseguido, entre otros aquel Panathinaikos, que jugó la primera final que ganó el Ajax de Copa de Europa en el año 71, fue aquella final que ganó el Ajax 2-0 en Wembley. Bueno, pues ahora sí, Olympiacos gana un título europeo. Y también os digo una cosa para terminar el vídeo. Si la Conference se montó, si la Conference existe, es precisamente para que equipos grandes, pero de ligas más modestas, como es la griega,
puedan festejar títulos como este. Es así, la Fiorentina es de una liga grande como la italiana, pero no es uno de los grandes, lógicamente, de la Serie A. 2 finales consecutivas. El West Ham es de una liga grande, pero tampoco es uno de los grandes, campeón actual campeón de la Conference hasta hoy. Y ahora sí se da la circunstancia de lo que yo creo que buscaba la UEFA, que un equipo grande como Olympiacos, de una liga menor como la griega, pueda festejar un título europeo. Y lo festeja, ¿y de qué forma? Un abrazo, chao, 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 chao.